Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando justo frente a nuestros ojos en estos momentos y nadie nos lo está diciendo. Yo no voy a lanzar teorías de la conspiración, pero sí quiero que unamos las piezas del rompecabezas porque todo se está conectando. Una reducción en las tasas de natalidad dramáticas. En los próximos años, según fuentes serias, una superbacteria va a cobrar la vida de al menos 40 millones de personas para el 2050. Lo trae el portal político. Y a esto se suman, porque es parte de esto precisamente, es una cadena de eventos en las que encaja perfectamente lo que está sucediendo en Gaza, en Ucrania, en Siria, en Palestina, por supuesto, en Irán. Todo esto es parte de una misma cosa que está llevando a una reducción de la población mundial que tan solo en este caso estamos hablando de una superbacteria que va a cobrar la vida de 40 millones de personas, una reducción de las tasas de natalidad terrible. Nos estamos quedando sin tiempo y no es una exageración. Las bacterias, y vamos a comenzar con esto porque tiene varios componentes, pero esta superbacteria podría matar a casi 40 millones de personas, 10 millones por año. Este no es un tema de algún día va a pasar, es algo que de hecho ya está ocurriendo justo frente a nuestros ojos y nadie está conectando los eventos de por qué. En Gaza, por ejemplo, los doctores están amputando ya extremidades de niños pequeños. ¿Saben por qué? Porque las infecciones no responden ya a los medicamentos. Y ese es solamente el principio. Si no hacemos nada, esta crisis se va a extender. Va a cruzar las fronteras de la guerra desde Ucrania hasta nuestros hospitales. No importa dónde vivamos. Realmente lo que vamos a ver es una crisis sanitaria que va a borrar décadas de avances médicos y va a borrar también a millones de seres humanos del planeta. Y es algo que parece que estamos ignorando hasta el punto en donde incluso podríamos decir que ya en este momento es un poco tarde, pero el problema de este primer paso, que es lo que nos reporta el portal político, es sumamente serio. Es un tema científico, no es una especulación, repito. El primer problema son las bacterias resistentes a los antibióticos que se están generando por las guerras que se están explotando en el mundo. Ya lo hemos hablado mucho, pero lo hemos ignorado por mucho tiempo ya, desde que se descubrió la penicilina en 1928. Creíamos que ya el tema de las infecciones era cosa del pasado, porque antes era totalmente diferente. Por mucho tiempo abusamos de los antibióticos, fueron la solución mágica, pero precisamente ese abuso, el mal uso de estos medicamentos, tantos humanos como también se ha usado, por supuesto, en animales, pues ya nos trajo a este punto crítico donde las bacterias han aprendido a adaptarse, se han vuelto inmunes a los tratamientos más comunes y también están proliferando condiciones como las de Gaza, las de Ucrania, las de los conflictos bélicos, pero también están mutando nuevas cepas de virus extrañamente, y esto está generando todavía un problema mucho más agudo. Ahora estamos viendo un escenario en el que una simple herida literalmente podría matarnos. Y aquí no estamos hablando de un futuro lejano. Miren, datos concretos. Ya en el 2019, las infecciones resistentes a los antibióticos se dice que causaron, números oficiales, la muerte de 1.3 millones de personas y contribuyeron a 5 millones de muertes, imagínense, que puede ser porque pisaste un clavo, porque tuviste una cortada, una herida, etc. El pronóstico para el 2050 de estas superbacterias que ya están es aterrador. 10 millones de muertos al año por estas superbacterias. Esto, amigos, es más víctimas que el cáncer, más que cualquier otra enfermedad. Olvídense ni compararlo con el COVID, incluso más que el propio cáncer. Y miren que el cáncer es un problema que está aumentando mucho en el mundo. Y lo peor es que estamos viendo cómo esta crisis se está agravando en lugares donde hay guerras, como si esto fuera parte de una serie de eslabones. Por ejemplo, Gaza, Ucrania
Y parece que el mundo no se cansa de provocar conflictos. En Gaza los médicos ya no tienen acceso a los medicamentos que necesitan para poder hacer frente a las bacterias que no responden ya. Y esto pues ha creado un caldo de cultivo, una tormenta perfecta para que se desarrollen y propaguen bacterias resistentes a cualquier antibiótico, no nada más en Palestina. Esto no respeta fronteras, también en Israel, también en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en donde quiera. De hecho, la falta de pruebas de laboratorios en Gaza ya está haciendo en estos momentos, nos está cegando, porque lo que está sucediendo es que está siendo imposible calcular cuál es la verdadera magnitud del problema. Hoy sabemos que, y esta es una realidad, es solamente cuestión de tiempo antes de que estas bacterias lleguen a nuestros hospitales, si no es que en estos momentos ya están aquí estas superbacterias. No es, repito, una teoría de la conspiración. Lo trae el portal político, pero también la propia OMS está hablando de esto, de cómo esta es una nueva realidad que ya está, estas superbacterias que están proliferando y que van a cobrar la vida de al menos 40 millones de personas en todo el mundo. Y no se limita a Gaza o a Ucrania. Ya la guerra ha empeorado, claro, esta situación. De no haberse llevado a cabo estas guerras, pues tal vez no sería tan grave. ¿Por qué? Porque gracias a eso hay falta de higiene en los refugios, hay escasez de medicamentos y todo esto pues está impulsando la propagación de este tipo de infecciones. Antes de que el mundo estallara en guerra tras guerra y desgracia tras desgracia, de por sí ya lugares como Ucrania tenían problemas serios con la resistencia antimicrobiana. De hecho, en el 2017 se estima que solo había 3 laboratorios en toda Ucrania que eran capaces de hacer pruebas de resistencia bacteriana. Hoy en día, pues esa cifra ha aumentado a 100 laboratorios, pero eso no es suficiente y esos laboratorios no necesariamente están ahí haciendo lo que deberían hacer y no necesariamente están ahí para hacer trabajos de resistencia antibacteriana. Entonces, todos estos contextos de guerra, pues han hecho que los doctores no tengan ya los recursos suficientes al mismo tiempo que están brotando otras enfermedades. Misteriosamente, miren, veámoslo como una guerra en donde primero atacas las defensas de tu enemigo y cuando la línea del frente cae, entonces empiezas a soltar armas que antes no existían. Mágicamente se está creando el caldo de cultivo para estas superbacterias que nos trae hoy político, cuando también están proliferando nuevos virus en el mundo que están cobrando víctimas y no hay cura ya para eso. Y encima las tasas de natalidad mundial están cayendo dramáticamente. Es como si nos quisieran aniquilar. Miren, esta es una de las notas nada más del día. Uno de los virus letales en la India que ya se está propagando por el mundo cobró otra víctima. Y pues estamos hablando ya de este virus del Nipah que en alguna ocasión hablamos. Y no nada más es un tema ya de la India o de África, ya todos estos virus se están incubando en estos lugares, como pasó en su momento con el COVID en China, pero de ahí se propagaron para todo el mundo. ¿Y saben qué? Para muchos de estos, como para el Nipah, no hay cura, y para otros de ellos, como por ejemplo el Mpox, que antes, no nos confundamos con la cepa original de la viruela del mono, ya es una cosa totalmente diferente. La Mpox, antes conocida como viruela del mono, es una enfermedad viral zoonótica transmitida inicialmente a los humanos a través de animales. Identificada por primera vez en la República Democrática del Congo en 1970, la enfermedad permaneció confinada durante mucho tiempo a una decena de países africanos, pero desde 2022 se ha detectado fuera del continente. Se transmite por contacto con una persona infectada o sus fluidos corporales, incluida la saliva. El periodo de incubación va de 6 a 16 días. Los síntomas duran entre 2 y 4 semanas e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones, a menudo en la cara, que se extienden a otras partes del cuerpo, como la boca, los párpados, la córnea y los genitales.
La erupción se convierte en ampollas que forman costras y finalmente se caen. No existe cura para la Mpox. La mayoría de las personas se recupera de la infección viral en unas semanas. Sin embargo, en países pobres, con atención médica de baja calidad, hasta 1 de cada 10 personas infectadas puede morir, especialmente los niños. Hay vacunas disponibles, pero son caras y difíciles de conseguir en África. Un dato que comentábamos, Alba me decía, que creo que por accidente dije 10 millones por año, es 10 millones por década, y se estima que para el 2050, porque ya están corriendo en estos momentos esos 10 millones, en esta década, se estima que para el 2050 ya habría, nos dice el portal político, cobrado al menos solamente esta superbacteria 40 millones, estas superbacterias. Pero ahí no cuenten todas las nuevas cepas de virus que están mutando y que también están cobrando víctimas. De hecho, tú me comentabas, alguien aquí en los comentarios decía de otro caso extraño en México, reciente. Es muy, muy reciente. De hecho, muchas personas que veían en México deportes conocen a André Marín, que falleció desafortunadamente el 16 de septiembre. Tenía 52 años y murió por una superbacteria. Empezó hace unos meses a tener problemas de salud y desafortunadamente el 16 de septiembre murió. Pues, y entonces no nada más vemos cómo es un tema de la India o de África, México, pero también hace poco fuimos a una tienda aquí en donde vivimos y vimos enfrente de nosotros a una persona que tenía una enfermedad cutánea que se veía muy grave. Sí. Y dijimos, esto es el virus del mono, el Mpox, bueno, sí, el que ahora se llama Mpox. Y entonces, pues uno trata de qué hacer en esos momentos, pues tratar de mantenerte un poco retirado mientras no sabes qué es, porque este virus, el Mpox, también está proliferando. Pero no nada más hablamos de esto, también en el mismo Washington, en Estados Unidos, en varios países de Europa, esta crisis de lo que ya es una resistencia antimicrobiana de estas superbacterias está tomando mucha fuerza de manera silenciosa. Y eso pasa cuando en zonas de guerra eventualmente llega a los hospitales de todo el mundo este tipo de bacterias, porque claro, hay soldados que se van de misiones a todas partes del mundo, sobre todo en los conflictos donde proliferan estas superbacterias que no respetan fronteras. Y como tienen este nivel de movilidad global que hoy tenemos, no solamente los soldados, sino todas las personas, pues realmente es solo cuestión de tiempo para que esas infecciones se expandan por todo el mundo. Ya seguramente están en México, en cualquier rincón del planeta, Argentina, Perú, Estados Unidos, aquí en Canadá. Y el origen de este problema, como decíamos, está precisamente en décadas de abuso de los antibióticos, pero también en este caldo de cultivo que se generó con la pandemia, luego con la proliferación mágica de guerras por todo el mundo, como si se tratase de propagar esto. Y encima, pues también una misteriosa reducción de las tasas de natalidad que está llevando, Alba, casi a desaparecernos. Antes hablábamos, y no es exageración, miren, antes hablábamos de que había un problema, no hace mucho, ¿qué? 5 o 6 años de sobrepoblación mundial. Alba, hoy esa nota ya no la vas a encontrar. No. En menos de 5 años, mágicamente, por un conjunto de desgracias azarosas, ya estamos hablando que el verdadero problema es que la humanidad está en riesgo, no digo de existir, Alba, no hemos llegado a esos extremos, pero sí en riesgo de sostener sus tasas de natalidad. Las tasas de reemplazo. Para las tasas de reemplazo. Ya no cubrimos las famosas tasas de reemplazo, ya no se cubren, que son necesarias como para seguir teniendo la existencia. De hecho, muchos decían, es que todo esto viene a la resistencia a los antibióticos, y efectivamente es por eso. Pero luego muchos pueden decir, es que yo no tomo antibióticos casi, pero desafortunadamente, ¿cuántos antibióticos no les ponen a las reses, exacto, a los pollos, al cerdo, prácticamente a todo? Entonces, no es necesario que nosotros estemos consumiendo los antibióticos directamente porque estemos enfermos, sino a través de lo que comemos. En las condiciones hacinadas en las que crían a los pollos, les tienen que poner muchísimos antibióticos para que no desarrollen enfermedades. La gripe aviar, por ejemplo, u otras enfermedades que nos puedan transmitir a nosotros cuando los comemos. Entonces les inyectan antibióticos y pues esos pasan a nosotros. Comemos carne de res que les ponen antibióticos que para tratar a las vacas de la mastitis porque las tienen en condiciones también pésimas.
Entonces todo eso nos lo terminamos comiendo nosotros. Cuando tú te enfermas y vas al doctor, resulta que tú tuviste una resistencia a los antibióticos y dices, ¿de dónde? Pues de todo lo que nos comemos. Pues hoy comimos antibióticos, todos, Sí. Todos. Esa es la realidad. Sobre todo porque, como tú bien dices, Alba, en la industria alimentaria, donde irresponsablemente se le dan antibióticos casi rutinariamente a todos los animales para acelerar la producción de carne y evitar muertes o pandemias en animales, en estos grupos hacinados, y pues les inyectan muchos antibióticos y luego esos antibióticos pues terminan en nuestros platos, en el desayuno, en la comida, en la cena, y todo eso contribuye poco a poco pues a la resistencia bacteriana. Ejemplos sobran. Europa, muchos países, Países Bajos, en Suecia, se han logrado reducir significativamente el uso de estos antibióticos en la ganadería, pero hay otros países como los nuestros, España, Italia, México. El uso de antibióticos aquí en Canadá sigue siendo alarmante. Y en Estados Unidos también. La situación es casi igual. Entonces, aunque se han intentado hacer algunos avances en la medicina, realmente este ha sido un retroceso letal. Y ahora, Alba, vale la pena reflexionar, y se los dejo nada más aquí, porque hace apenas 6 años, en el 2018, los problemas de los que se hablaban era de que el mundo estaba sobrepoblado, de que las poluciones no se iban a poder reducir. Después, por alguna razón, caen las tasas de natalidad, se paran todos los vuelos, se para toda la movilidad, se reduce de alguna manera temporalmente las poluciones, las emisiones de dióxido de carbono por este problema. Y ahora de lo que estamos hablando es de un problema en donde se está reduciendo la población mundial a niveles en donde ya la humanidad está en riesgo, Alba. Esa es la verdad, ¿eh? Sí, efectivamente. Veía aquí un amigo que nos decía que por qué no hablábamos de la crisis del Fenta. Esta superdroga que también está matando a muchísimas personas. Él ponía un número de... Cuidado que estamos en Facebook, entonces no digas dron, no digas nada. Ok, ay, perdón. Entonces, que 200,000 personas. Los datos son incorrectos. Efectivamente, hay una crisis de salud también con eso, con los problemas de consumo de productos, esas sustancias, sí. de esas sustancias, y efectivamente en Canadá hay un problema de salud muy fuerte con eso. Y en Canadá, en la provincia de Vancouver y en la provincia de Alberta, que son las que tienen este problema mucho más fuerte, están muriendo alrededor de 20 personas diarias por estas sustancias. Son aproximadamente 600 muertes por mes las que están reportando. En Estados Unidos, que es uno de los lugares que tiene también estos problemas de salud sumamente fuerte, con esa sustancia en específico, están reportando 150 personas diarias que están falleciendo. Entonces son 4,500 al mes en Estados Unidos las que se reportan solo por esta sustancia. Entonces sí, esta es una cifra sumamente fuerte, pero no está siendo tan escandalosa como otras, porque es un problema de salud, digamos que más estrecho, decidido por problemas en otro entorno. En este es simplemente porque comiste algo, porque te tocó, porque eras una persona sana. Entonces, estas no se detienen en si tú tienes otros problemas de salud. Te caen. Dice nuestro amigo Entonces Mr. Palomino, y la FDA culpa a las pastillas de penicilina, o sea, a que las corporaciones nunca son las culpables. Claro, los protegen. Claro. Es que es muy sencillo. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Porque desafortunadamente hay muchísima gente que está siendo resistente a los antibióticos que les recetan los doctores, que no han tomado durante muchísimos años antibióticos y les dan y no les hacen. No, bueno, es que mira, Alba, y tiene mucha relación. Mervin Sánchez dice, esto es para que el mundo tome conciencia de que el capitalismo neoliberal no es una buena receta para el problema como estos. La lógica de reducir el Estado es letal para la humanidad. Tiene mucho que ver con esta lógica de capitalismo egoísta extremo, porque nuestro hijo nos decía antier, acerca de esto de Kanye West. Sí. Y tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué lo hacen, Alba? Exacto, porque está el rumor muy fuerte del dentista de esta personalidad que lo estaba haciendo o lo hizo. Adicto a una sustancia. Estamos en Facebook. Sí, perdón. Dependiente de esta sustancia. de una sustancia que él estaba poniendo.
y se filtró el audio en el que esta persona decía que imagínate el negociazo que era poder repartir esta sustancia, que es altamente destructiva. Entonces se filtraron las grabaciones y ahora resulta que hay un sinnúmero de niños que ya dependen de esta sustancia y dices, ¿de dónde viene? Obviamente es una red muy compleja. Son medicamentos adictivos. Sí. Que te solucionan un problema de dolor y te hacen dependiente de ese medicamento por el resto de tu vida. Y lo saben. Entonces, ¿por qué autorizan y promueven el uso de estos medicamentos? Por capitalismo, por negocio, porque hay un interés muy fuerte de la industria farmacéutica en alimentarnos, engordarnos como su ganado, enfermarnos para que el poquito dinero que pensamos que tenemos terminen allá. A mí me asombró, Alba, muchísimo. No estaba yo suscrito a ningún canal exclusivo de Estados Unidos. Muy diferente el tipo de comerciales que pasan en Fox News a los comerciales de aquí de la televisión canadiense. Me asombró. Claro, porque aquí la salud es gratuita, entonces no es un negocio, sino que lo sigue siendo, por supuesto, porque alguien paga. No es gratuita porque está más que pagada por nuestros impuestos. Pero de alguna manera el gobierno, al tener que pagar por eso, evita al máximo posible prescribirte medicamentos que no necesitas, incluso aunque los necesiten, si son caros, descartan hasta el último escenario antes de dártelos, porque claro, no quieren que esos tratamientos salgan del bolsillo de lo que ya nos quitaron de impuestos. Sin embargo, cuando la salud es privada, pues hacen todo lo posible para vendértelos aunque no los necesites. Todos los comerciales de Fox News son de medicamentos. Compra algo para bajar de peso, algo para la hipertensión, algo para el corazón, algo para vitaminas. Fuimos a Buffalo. Justo eso te iba a decir. A mí me impresionó muchísimo. Acabamos de ir a Buffalo, que está pegado aquí. O sea, literalmente uno nomás cruza el río del Niágara y ya sonó del lado de Buffalo. Aquí no es común ver en los pastos del frente de las casas o de las avenidas, de las calles del lugar donde sea, ver anuncios que diga se compran suplementos para diabéticos. Sí, no, ¿cuándo vas a ver eso? Anuncios de te vendemos suplementos para diabéticos o también vendemos para que bajes de peso y muchas cosas. Aquí no. ¿Ves en los pastos que anuncios de hago roofing o remodelaciones o de epoxi, jardinería, qué sé yo, ¿no? ofrecen servicios de niñeras, cosas así. Entonces, eso es lo que ponen en los frentes de las casas aquí. Y a nosotros nos llamó mucho la atención de que, pero es que está casi en el frente de cada casa un anuncio distinto donde te venden medicamentos para bajar de peso, para la diabetes, para el corazón, para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es sinónimo de una sociedad enferma. Pero nos emocionamos, Alba, cuando fuimos a, se me olvidó el Target, y te dije, oye, hay muchas cosas que no venden allá y te emocionas, ¿no? Claro. La verdad tienen muchas cosas bonitas, pero también cuando te vas al área de alimentos es un exceso de azúcares añadidos. O sea, todo es dirían nuestros hijos, diabetes challenge. O sea, es para que te dé diabetes. Entonces, claro, es una sociedad que te alimenta para enfermarte y que después te vende también la misma empresa que te enfermó, te vende el remedio y te hace esclavo y te exprime hasta el último dólar posible. Hoy la nota, por cierto, que tiene mucho que ver con esto porque es un sistema que ha abusado del uso de la penicilina, también ha abusado de esquemas en donde al final ha ganado la industria farmacéutica y nadie se está deteniendo aquí a preguntarse, Alba, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que la población mundial se va a reducir tanto? ¿Por qué las tasas de fertilidad? Lo platicamos en alguna ocasión, amigos. Resulta que el problema está en los hombres. Sí. Es cosa seria, 60% menos. El hombre ya tiene más infertilidad, 60% menos. O sea, 6 de cada 10 hombres son infértiles. No pueden tener hijos. Esto no tiene nada que ver con la virilidad, no tiene que ver con qué tan macho te sientes, tiene que ver con algo médico que el mundo dice, pues quién sabe por qué será, ¿verdad? Claro, porque han demostrado, sí es cierto, hay estudios que lo están haciendo de la movilidad de los espermatozoides y se han caído año con año. Y en la última década cayeron drásticamente. En menos de 6 años. En menos de 6 años cayeron drásticamente. Entonces, hay jóvenes
que hacen ejercicio, que tienen una buena alimentación, pero desafortunadamente todo lo que nos rodea está diseñando para que baje el número y la movilidad de los espermatozoides. Sí, dicen que es por los microplásticos. A ese le echan la culpa, pero comemos tantas cosas. Sí, antibióticos, microplásticos, pero también hagamos memoria, ¿qué le hemos metido a nuestro cuerpo últimamente para que estas tasas de natalidad caigan? Pero también para que hoy veamos esto que, repito, no es una teoría de la conspiración, superbacterias que van a tomar al menos la vida de 40 millones de personas en las próximas décadas y una proliferación excesiva de virus que antes no existían y ahora mágicamente están aquí y no hay cura para eso ya. Es un problema terrible. La pregunta de esta mañana, tardes ya por acá, ¿crees que las superbacterias serán la próxima pandemia mortal? Las opciones son sí, pronto lo será, no, es exagerado o no sé, aún hay esperanza. Así es, dice nuestro amigo Gustavo Chenquezada, al 2050 seremos más de 8,000 millones de habitantes. No, en este momento supuestamente ya somos 8,000 millones de habitantes en la Tierra. Para el 2050 vamos a ser muchísimos menos, porque por las superbacterias por lo menos esperan 40 millones de personas menos. Pero más lo que se le vaya agregando. Más las caídas de las tasas de natalidad. Más las caídas de las tasas de natalidad, más el incremento en los números de las personas que toman, que se vuelven dependientes de sustancias no permitidas, no legales, más el incremento de los números, desafortunadamente, también de las personas que padecen cáncer, más todo lo que vaya saliendo. Entonces, es un plan muy bien encaminado para reducir la población mundial. Pues mira, Alba, la sabiduría popular es siempre eso, la sabiduría ancestral. En México tenemos un dicho para casi todo y se los dejo como reflexión. Entre menos burros, más solotes. Uh-huh. El capitalismo no funciona muy diferente de todo esto, entonces no nos apartemos de esto. Los resultados de la encuesta, gracias a todos por participar en YouTube. Gracias a los que dieron su voto. Si no les dio tiempo, pueden dejarnos en los comentarios la opción que ustedes creen. El 64% cree que pronto esta será la próxima pandemia mortal. El 20% cree que aún hay esperanza. Y el 16% cree que es exagerado pensar esto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.